depresivas o moral. Si yo ya le hice el interrogatorio a mi paciente, hice obviamente la exploración física y ya hice la descripción, ya pasamos pues por semiología, empiezo a hacer un poquito de la correlación entre lo que estoy viendo y lo que probablemente está ocurriendo, conociendo ya la histología. Entonces ya me planteo propuestas diagnósticas. ¿Listo? Obviamente esas propuestas diagnósticas ya las vemos en el resto pues del semestre, que son puntualmente como las enfermedades. Pero antes de que veamos obviamente las propuestas diagnósticas, pues vamos a hablar un poquitico como de terapéutica. ¿Cómo escojo yo para mi paciente la alternativa de tratamiento? ¿Cómo lo escojo? Si lo escojo tópico, si lo escojo sistémico, si lo escojo intralesional, si la lesión es localizada y obviamente voy puntual como a la lesión, si el paciente está con compromiso pues generalizado, tengo que ser obviamente un poquito más rápido como en el efecto que debo buscar y en el beneficio, ¿cierto? ¿Y cuál es la barrera más fuerte que todos los tratamientos? Obviamente digamos que el tópico es como el tratamiento estrella en dermatología. ¿Cuál es la barrera más fuerte que tiene que cruzar un tratamiento tópico en la piel? Raúl. La capa córnea. Raúl. ¿La qué? La capa córnea. La capa córnea. La capa córnea es la barrera más gruesa. Eso quiere decir que hay zonas anatómicas que van a ser más difíciles de tratar y otras que van a ser relativamente más fáciles según eso. ¿Cuál sería más fácil y cuál más difícil? Las zonas de superficie ósea serían fácil, sería difícil. O sea, pues donde la piel es más delgada. ¿y cuál es la más delgada? Las más prominentes, las más difíciles serían pues como las palmas y las plantas de los pies, que la piel es más gruesa. Una prominencia ósea es por ejemplo la rodilla, un codo, según eso pues, porque si es prominencia ósea, esas son. ¿Y vos crees que ahí la piel es gruesa o es delgada? ¿Será que las zonas sometidas a fricción qué deben tener como mecanismo de protección? ¿Grosor o ser delgaditas? Entonces las zonas prominentes van a ser más difíciles, ¿cierto? Porque entre más gruesa, probablemente más hiperkeratosis, y a mayor hiperkeratosis es más difícil obviamente que penetre. Entonces, ¿cuáles pueden ser las áreas de mayor hiperkeratosis en el cuerpo? Las rodillas, codos, plantas de los pies, las manos. Las rodillas, los codos, las plantas, ¿y qué más? Sí, pues todo lo que tenga pues que hiperkeratosis que esté en contacto con algo. Entonces, ¿cómo se llama? Rodillas, ¿qué más? Codos, ¿qué más? Palma y planta. Plantas de los pies, de las manos. Las plantas de las manos no existen. De las palmas. Las plantas siempre son de los pies. Siempre. Y las palmas siempre son de las manos. O sea que digamos es un poquito redundante si yo digo plantas de los pies o palmas de las manos, como párpados del ojo, ¿cierto? O sea, es innecesario decir plantas y palmas. ¿Y cuáles serían más fáciles o más delgaditas? ¿Cuáles son las zonas húmedas? Las axilas, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pliegues. Esas zonas de pliegues. ¿Y cómo se llaman en general las zonas de los pliegues, sabes? De pronto. Hay enfermedades puntuales que atacan solo todos los pliegues del cuerpo. Cuando yo tengo una enfermedad que solamente le gustan los pliegues, se llama una enfermedad intertriginosa. Y aparte de las húmedas, o sea que lo contrario viene a aplicar acá, las secas son más difíciles. ¿Cuáles otras entonces según lo que hablamos del grosor? ¿Cuáles son más delgadas? Y va a ser más fácil el proceso terapéutico o por lo menos más fácil el proceso de absorción.
delgadas. ¿Cuál será? La cara, los párpados. La cara no, los párpados sí. Los labios o mucosas. ¿Y qué más? El área genital. ¿Listo? O sea que en esas zonas siempre los procesos de absorción van a ser más rápidos, más fáciles y digamos desde el punto de vista terapéutico, los fenómenos de humedad incluso que se asocian a algunos de ellos van a aumentar todavía más los procesos de absorción de los medicamentos tópicos. Eso de entrada tiene que hacer una diferencia en el mecanismo que yo elija de tratamiento. Si elijo una alternativa de tratamiento más potente o menos potente, probablemente va a escoger uno más potente, donde más difícil es llegar, más potente en las palmas, más potente en las plantas, más potente en rodillas, más potente en codos. O si mi lesión por alguna razón es hiperqueratósica, independiente de la zona anatómica donde esté ubicada, tras saber que la hiperqueratosis es aumento de capa córnea y que es la principal barrera, entonces frente a la hiperqueratosis siempre potencias altas en los medicamentos, ¿listo? Para poder obviamente contrarrestar un poquitico ese efecto de barrera, ¿listo? Entonces, siempre que se hace una elección de tratamiento, al paciente se le tiene que dar correctamente todas y cada una de las instrucciones. Porque si yo solamente le anoto a mi paciente el medicamento, la forma en que lo va a aplicar, pero de pronto se me olvida cuántos días lo va a usar, probablemente mi paciente, es una cosa muy común, los pacientes no asocian que los preparados tópicos tengan efectos secundarios. Al paciente un tópico es una cremita y las cremitas nunca pasa nada si uno se excede. Y obviamente hay muchos efectos tóxicos o efectos adversos del mal uso de los medicamentos tópicos, ¿cierto? La letra pues tiene que ser clara porque si no obviamente el paciente probablemente no va a entender lo que estamos ordenando. Y yo tengo en dermatología varias alternativas para proponerle a mi paciente. Yo tengo tratamientos tópicos, yo tengo tratamientos intralesionales, yo tengo una alternativa de tratamientos sistémicos, obviamente de estos puedo hacer las formas mixtas porque yo puedo combinar un medicamento oral con uno tópico, pero también tengo otra alternativa que se llama la fototerapia, que va a estar principalmente dirigida a los trastornos de la pigmentación, algunos tipos de tumores y a las enfermedades inflamatorias. ¿Cuándo elijo uno? ¿Cuándo elijo el otro? Si yo tengo una enfermedad que tiene mucho tiempo de evolución, o sea, es crónica, mi paciente obviamente no tiene ninguna sintomatología sistémica, la enfermedad está muy localizada, o sea, su extensión realmente no es mucha, probablemente la mejor alternativa es que yo elija un tópico. No vale la pena que yo lo someta a un efecto de un tratamiento sistémico o una lesión de pronto que es circunscrita, ¿cierto? Digamos que en el punto intermedio ya aparecería la terapia intralesional, que la denominamos infiltraciones. Las infiltraciones son muy frecuentes y se utilizan varios tipos de medicamentos. Pero yo elijo la intralesional cuando definitivamente me quedo cortico con la terapia tópica y cuando el sistémico ya es mucho riesgo para mi paciente. Generalmente esa es la alternativa para pensarlo, sin embargo hay que tener presente que frente a todos los anteriores simplemente representa más dolor. Y el sistémico, si tengo que resolver rápido, en un tiempo cortico, el cuadro clínico de mi paciente, si tiene síntomas generales o tiene un compromiso, obviamente pues como en su morbimortalidad, si el paciente tiene una presentación generalizada de la enfermedad o su cuadro clínico es muy extenso,
y obviamente el tratamiento tópico no resulta ser costo efectivo y el intralesional obviamente no es ni siquiera práctico, pues porque no lo va a infiltrar obviamente a las extensas de piel. Entonces la capa córnea es esa barrera más alta o más fuerte que tienen pues como que lograr vencer los tratamientos tópicos que yo aplico sobre la superficie. El tratamiento tópico está compuesto por algo que se llama un ingrediente activo, que es el ingrediente que yo elijo y que tiene el efecto directamente terapéutico en entrar a resolver la condición de mi paciente. Inflamación, infección, tumor o trastorno de la pigmentación. Pero resulta que siempre ese ingrediente activo está montado en algo que se llama un vehículo. Y el vehículo es el que se encarga de transportar el ingrediente activo hacia el sitio o al punto como blanco donde yo tengo que entrar a atacar y a modular los procesos pues como fisiopatogénicos. En la capa córnea también es importante decir que el recién nacido, si bien el recién nacido estructuralmente es igual al adulto, o sea, ya tiene todas las capas, está formado de la misma manera y fisiológicamente sus procesos son también muy similares, el recién nacido pretérmino sí tiene una característica y es que tiene un menor grosor en su piel, una capa córnea mucho más delgada y sus procesos fisiológicos no están completamente madurados o son adecuados en su funcionamiento, y es por eso que la absorción de medicamentos tópicos en un recién nacido pretérmino es muchísimo más alta, los efectos secundarios son más altos, lo mismo que los efectos tóxicos, y por eso en los pretérminos uno se mide tanto con el uso de medicamentos tópicos. Entonces yo siempre tengo mi ingrediente y digamos que yo voy a escoger como un ingrediente activo tópico el ácido salicílico. El ácido salicílico tiene una característica, por ejemplo, y es que es un queratolítico. ¿Qué será lo que quiere decir queratolítico? Destruye los queratinocitos. Si es queratolítico, quiere decir que me va a hacer lisis de los queratinocitos. Pero evidentemente, obviamente, esa capa. Pero si yo lo escojo como un ingrediente activo para manejar cualquier situación, puede ser una verruga, un trastorno que curse con una hiperkeratosis severa, yo tengo que montar mi ácido salicílico en un vehículo que me facilite que haga lo que yo necesito que tiene que hacer. ¿Listo? Si yo elijo mal el vehículo, probablemente, aunque me quede bien escogido el ingrediente activo, el efecto terapéutico no va a ser el mismo o el correcto o me puede llevar a complicaciones. ¿Listo? Entonces hay una norma en la dermatología que es todo lo que está seco siempre se humedece y todo lo húmedo siempre se seca. Ese es un principio básico de terapéutica en la piel al que yo siempre tengo que estar atento, porque si una lesión húmeda yo le pongo un vehículo que me humedece, el proceso de reparación y de repitelización no se va a dar de forma adecuada o no se va a completar. Y si la lesión es seca y yo le pongo un secante en la superficie, simplemente lo que voy a facilitar es que esos corneocitos en la superficie de esa hiperkeratosis permanezca, y si esa hiperkeratosis permanece porque yo incluso seco más la lesión, pues el transporte, el ingreso del ingrediente activo y la remoción obviamente de esa queratina en la superficie no va a ser obviamente la adecuada. Entonces yo tengo muchos vehículos, espuma, polvo, pasta y gel, y todos ellos van a secar junto con la loción. Y las emulsiones, cremas y ungüentos son humectantes. Básicamente ¿eso qué es? Eso es una relación entre agua y aceite. Y obviamente el ungüento es una proporción supremamente alta de aceite y una casi ausente presencia de agua. En la crema va a empezar a equilibrarse un poquitico la relación de agua-aceite, y en la emulsión va a ser mucho más la presencia de agua y mucho menos el contenido de aceite. Eso también me va a permitir la dispersión del producto sobre la piel mucho más fácil. Si yo tengo obviamente una lesión muy extensa, probablemente una pomada o un ungüento es mucho más difícil de esparcir en áreas extensas, pero la emulsión es mucho más fluida y permite que la extensión. Eso se llama un poquitico, o se le ha dicho que es como la cosmética del medicamento. Y si usted no elige bien la cosmética del medicamento o del vehículo, la adherencia del paciente al tratamiento también desaparece. El paciente no se vuelve a aplicar el producto o el tratamiento
pues porque le molesta, porque no es, pues porque la sensación de pronto es oleosa y eso hace obviamente que no haya buena adherencia y eso pues frena el tratamiento. Listo. El esteroide tópico es por excelencia como el rey, digamos, en las enfermedades inflamatorias. Porque el esteroide me va a facilitar que yo entre a modular o a trabajar en muchos de los fenómenos que se llevan a cabo en la piel. Obviamente cuando estoy hablando de epitelio, que es la capa pues superficial, y de la parte superior y media de la dermis. Cuando yo ya estoy hablando de en profundidad de dermis y de tejido celular subcutáneo, yo ya de alguna manera, no con un esteroide tópico, sino intralesional, o sea inyectado, me aseguro de llegar a esas capas profundas. Y es que el esteroide inhibe los procesos proliferativos celulares, entonces en muchas de las enfermedades, incluso tumorales, vamos a utilizar esteroide. ¿Listo? Y resulta que no estoy frente a una enfermedad inflamatoria, como siempre estuvimos familiarizados, sino frente a una enfermedad tumoral. Por ejemplo, un queloide. Si alguna vez ha presentado un queloide, una de las alternativas de tratamiento de los queloides son las infiltraciones, ¿sí? Porque el esteroide me genera no solo inhibir la proliferación de esos que son fibroblastos, sino que adicionalmente me va a generar un efecto secundario que se llama atrofia. Y en la atrofia me facilita la reducción del volumen de la lesión, que es tan prominente, para yo lograr obviamente el aplanamiento de la misma. Tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto inmunosupresor, no tan bueno ni tan potente como tienen los inmunomoduladores que utilizamos, ciclosporinas, metotrexate, mofetil, fenolato, azatioprina, pero sin duda pues es una muy buena alternativa. Y aunque tiene un efecto que nosotros no lo utilizamos casi como terapéutico y es vasoconstrictor, el efecto vasoconstrictor del esteroide es el que me va a permitir a mí determinar la potencia que tiene, directamente proporcional. Quiere decir que a mayor efecto vasoconstrictor, mayor potencia del medicamento. ¿Listo? Incluso por la capacidad que tiene de permanecer en el área donde yo lo aplico y de no dispersarse debido a ese fenómeno de vasoconstricción. Y entre menos vasoconstricción, menos potencia. Y igual, obviamente, directamente proporcional para los efectos secundarios, ¿cierto? A mayor potencia, mayor efecto secundario, ¿sí? Mayor efecto tóxico. Entonces tenemos que la potencia se va a clasificar desde baja hasta muy potente, pero aparece como un subgrupo, sobre todo en la dermatología pediátrica, que se llaman los soft esteroides, o que en las traducciones de los libros lo pueden encontrar como los esteroides blandos, así los pueden encontrar de pronto. Esos soft esteroides van a tener una característica muy importante, y es que tienen la potencia del alto, pero los efectos secundarios del bajo. Eso quiere decir que de todos los grupos de esteroides es el esteroide más seguro, con menos efectos secundarios y menos toxicidad. Y es por eso que para la población pediátrica, digamos, si nos vamos a ir a un recién nacido pretérmino, es la presentación más segura para utilizar en niños. Pero obviamente por eso también tienen los costos más altos. Y uno en todo eso tiene que tener presente el tema de costo-efectividad. Porque si el área, por ejemplo, como lo dijimos ahora, es muy extensa, la presentación del medicamento es de 15 gramos, pues probablemente los 15 gramos no me alcancen a cubrir por un periodo de 7 a 10 días que yo necesito la aplicación del medicamento el área de mi paciente. ¿Listo? Entonces no termina siendo costo-efectivo. Por ese mismo fenómeno, obviamente si es antiproliferativo y yo sostengo el esteroide, obviamente sin precaución y por periodos prolongados, ¿qué quiere decir que me puede pasar? Que va a haber atrofia de las capas, porque yo estoy inhibiendo, obviamente, esos ciclos de proliferación de ese epitelio de la piel. Me puede generar hipocromía, porque directamente sobre el melanocito va a inducir una disminución en la actividad de la enzima de la tirosinasa y no va a convertir esa tirosina a melanina, entonces es normal que el paciente perciba una hipocromía localizada, aparte que por la misma vasoconstricción va a haber obviamente un fenómeno como de baja irrigación y se puede ver una coloración un poquito más pálida. La atrofia misma hace que en la superficie de las papilas dérmicas, esos vasitos sanguíneos y esa pared, pues obviamente como el endotelio,
pueda también adelgazarse, hacer una ruptura de los pequeños capilares y hace que mi paciente presente telangiectasias. Ese fenómeno de hacer una inmunosupresión, que ya dijimos que no era pues tan alta realmente, pero en el tiempo obviamente sostenida, me puede facilitar sobreinfección. Entonces es muy común que un paciente que en el tiempo se sostiene con un esteroide llegue con una tiña sobreagregada, con un herpes en la superficie, o facilite la diseminación de un PBH o de unas verrugas incluso que tenía. La aparición de estrías es muy frecuente, sobre todo en áreas intertriginosas y no por periodos prolongados. A veces simplemente el paciente no se le pone límite pues como al uso del esteroide y en áreas intertriginosas lo aplica y rápidamente empiezan a aparecer estrías que son completamente irreversibles. ¿Listo? Y es un desencadenante directo de algunas presentaciones de acné, rosácea, dermatitis perioral, por eso siempre está contraindicada en ese tipo de patologías. Esta paciente, por ejemplo, tiene una placa eritematosa que compromete el área centrofacial, en la cual se evidencian como unos bordes activos, un centro respetado y que le confiere un patrón anular. Ese patrón anular sugiere que esa paciente, frente al uso constante de esteroides tópicos, ha estado haciendo una tiña facial en este caso, y entonces obviamente pasa de tratar su dermatitis o su dermatosis a entrar en una enfermedad secundaria pues al abuso de los medicamentos. Las estrías son muy frecuentes por el abuso de los medicamentos y como lo dijimos ahora, si en las áreas húmedas se absorbe más, entonces en las áreas húmedas se van a presentar más efectos secundarios, entonces las áreas intertriginosas se llenan de estrías y obviamente el paciente pues no nos va a hacer estrías ni en palmas ni en plantas precisamente por el grosor. Aparece acné esteroideo, es muy frecuente después del uso incluso de esteroides inyectados que aparezcan formas de acné. Y atrofias severas que probablemente van a aparecer no tan severa como esta, digamos con el tópico, pero sí por el uso indebido de esteroides intralesionales. Como también se han denominado, los inmunomoduladores también se llaman ahorradores de esteroides. Entonces yo pienso en ahorrarle esteroide a mi paciente cuando la condición a largo plazo me supone, pues obviamente que es crónica, que el uso va a ser prolongado, y ahí es cuando yo tengo que pensar en que suprimo el esteroide para evitar el efecto secundario y algo que me ayude pues obviamente a modular el proceso inflamatorio. Tenemos muchos inmunomoduladores tópicos también como alternativa para esos pacientes obviamente crónicos, pero también tenemos antimicrobianos para las enfermedades infecciosas, queratolíticos o retinoides, que son principalmente los queratolíticos por excelencia. Yo tengo entonces que escoger el vehículo adecuado según la zona anatómica, según la extensión de la enfermedad de mi paciente, y son muchas obviamente las indicaciones que yo tengo pues para hacer la elección. Ya sabemos más o menos cuándo escogemos cada uno de ellos, vimos el cuadrito inicial para que no se nos haga pues como muy repetitivo. Estos son principalmente los inmunomoduladores que nosotros manejamos en las enfermedades dermatológicas y obviamente otras formas sistémicas. Siempre una de las características es que yo tengo que hacer mi fórmula completa, yo tengo que poner el nombre, el porcentaje, la concentración, debo escribir el vehículo en el cual lo estoy mandando, es crema, gel, ungüento, loción, emulsión, y tengo que poner como todas las características pues del uso del mismo. Estas necesito que se las aprendan súper bien. Y si la memoria usualmente no me gusta, aquí necesito que le pongan un poquitico de memoria pues como a este tema, porque esas son como herramientas básicas y prácticas para cualquier decisión de terapéutica dermatológica que ustedes vayan a hacer. Entonces todo lo húmedo siempre se va a secar. Lo húmedo es una lesión usualmente que nosotros llamamos resumante. Resumante es que exuda y que la superficie se ve mojada. Entonces cuando yo tengo una lesión resumante, yo voy a buscar alternativas de secado. La puedo secar con el vehículo que voy a escoger, pero yo también tengo herramientas que puedo utilizar para secar las secreciones que están en la superficie. Una de ellas son las sales de magnesio, el acetato de aluminio también en polvo, todas ellas en la superficie o literal, después lo vemos en las consultas como lo vamos haciendo, incluso los famosos pañitos de agua con sal de cocina, pues para el paciente campesino que no va a poder comprar nada más, le va a ayudar a que en la superficie, simplemente por un tema de hiperosmolaridad, me arrastre el agua que contienen las lesiones y obviamente me permite tener una superficie más limpia.
todo lo que está seco siempre se humedece. Aquí la reina pues de las áreas secas se llama vaselina y petrolato, listo, que es lo mismo. Las costras siempre se deben remover, pero no se deben remover manualmente, listo, o sea, yo nunca hago nada manualmente para remover una costra que está herida en la piel de mi paciente. Si una costra está entendida como la desecación de fluidos, entonces quiere decir que es algo que está seco en la superficie de la piel de mi paciente. Y si está seco, yo lo único que hago es humectar. Y si yo humecto, la costra del paciente se resuelve. Y eso en los procesos postquirúrgicos, en la terapéutica, en los procedimientos menores, eso es muy importante, porque el buen manejo de una costra es igual a un mejor proceso de cicatrización y a menos riesgos de infección. Las ampollas y las colecciones purulentas, hablo de los abscesos donde hay áreas fluctuantes de colección, pues se deben drenar. Listo, no estoy hablando de las pústulas, aquí no aplica. Y ojo, no toda pústula es infección. Y esto es súper repetitivo en todos y en todos y en todos los semestres. Y si ustedes se quieren quedar con algo de la dermatología, porfa, quédense con eso. Las pústulas no son infección, las pústulas son leucocitos que están en la epidermis. Y el acúmulo de leucocitos es igual a una pústula. ¿Qué me hizo que esos leucocitos migraran a ese sitio? Pues puede ser una infección bacteriana, puede ser una infección micótica, pero puede ser una enfermedad inflamatoria. O sea, la inflamación también induce quimiotaxis de los leucocitos. Y si el leucocito viajó simplemente como un mecanismo de defensa o modulación del proceso inflamatorio, no quiere decir que haya infección. ¿Listo? Para que nos quitemos un poquitico como ese rótulo de que pústula igual antibiótico, señor, porque usted está infectado. ¿Listo? Vamos a ver que son incontables las enfermedades que producen pústula y que solamente son inflamatorias. Eso se llama pústulas estériles. ¿Listo? El eritema y el calor solamente me están indicando que hay un fenómeno de vasodilatación, que hay aumento en la irrigación sanguínea. Y ese aumento en el flujo y esa concentración del flujo van a aumentar temperatura local y por efecto del acúmulo de hemoglobina me van a dar un color rojo, ¿cierto? Un eritema. Entonces no todo lo que yo veo rojo y colorado tampoco está infectado. Eso también es importante cuando a ustedes les toque valorar los procesos, incluso en urgencias, de los postquirúrgicos de cualquier especialidad, así sea de un apéndice o de lo que quieran. Los bordes de la incisión pueden estar rojos. Es que hubo trauma, y si hubo trauma, hubo obviamente inflamación, ¿cierto? Pero el signo general de la infección va a ser el dolor, el empastamiento, el calor, pues obviamente el conjunto con el calor local, con una febrícula de un paciente, probablemente con que a la presión drena, obviamente un poquitico de contenido purulento. Entonces esas son situaciones que en conjunto siempre en la medicina se trata de formar como un rompecabezas con distintas herramientas, ¿listo? No de que una sola cosa me haga obviamente un diagnóstico. Cuando ya tengo eritema, calor, sumado a dolor, supuración, colección e incluso síntomas generales o reactantes de fase aguda, probablemente yo no estoy solo en una inflamación, sino que tengo que sospechar una infección. No todas las úlceras, esfacelaciones, escaras, escoriaciones o exulceraciones se van a estar limpiando. Es la lucha permanente, parece ser a veces de dermatología con muchas creencias un poquito, y lo primero es que se lleva al paciente a curación, a limpieza, y la herida de LQDL y la úlcera varicosa del paciente de LQDL, y el proceso de repitelialización se detiene. ¿Por qué? Porque yo me encargo incluso de remover el tejido de granulación, y si yo quito ese tejido de granulación, la piel no se me va a repitelializar nunca. Cuando limpio, cuando hay necrosis obligatorio, tiene que ir a debridamiento. Cuando hay colecciones purulentas, obligatorio, hay que limpiar. Cuando hay secreciones, por ejemplo, verdes por la pseudomona, hay que limpiar. Pero si es una úlcera limpia, si no tiene necrosis, si no tiene signos de infección, no tocar. ¿Listo? Para poder que el tejido vuelva y se repitelialice. Y siempre los colores mielicéricos, y la palabra mielicérica viene de color miel, y la miel es como entre cafecita y amarillita. Siempre el color miel en la piel indica infección por estafila. Aquí está esto, por ejemplo. Esto es una post-crioterapia. Cuando uno le hace a un paciente una crioterapia, lo quema. Lo quema, dependiendo de la situación, hasta que se ampolle.
Quiere decir que si yo era ampollé y se formó una ampolla hemática, yo le boté toda la epidermis y le dejé la dermis obviamente completamente expuesta. En ese proceso hay mucha inflamación, ¿listo? Y hay un tejido que se forma que se llama fibrina, que es fundamental en los procesos de cicatrización. Ah, no, usted está rojo, eso está con eso amarillo en el centro, con esa secreción, eso es pus, antibiótico, ¿listo? Y si a veces los infectólogos nos vieran en cómo somos tan abusivos del uso de los antibióticos, ellos se sorprenden mucho del mal uso. Y mi especialidad es una de esas en que el exceso y el abuso de los antibióticos, porque también se usan en muchas enfermedades como antiinflamatorios, nos está llevando a los fenómenos de resistencia pues, bacteriana. ¿Listo? Entonces, eritema, calor, no necesariamente son infección. Este paciente, por ejemplo, Jennifer Caro, tiene esas lesiones de más o menos 4 meses de evolución. Son palpables, son medianamente dolorosas, o sea, como hipersensibles, más de un dolor exquisito al tacto. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Me ayudas a describirlas, por favor? Puedes hablar un poquitico más alto, por favor. ¿Sí? ¿Una o unas? Unas. ¿Los bordes cómo te parecen? ¿Te parece que uno logra como definir, casi que a lápiz, dónde empieza y dónde termina? Bien. O sea, ¿será que termina acá? ¿Será que termina por acá? ¿Por acá? ¿Será que termina acá o será que termina acá? Se definen muy bien, esos bordes son como muy netos. Entonces con unos bordes mal o medianamente definidos porque, porque puede que yo vea en algunas zonas el borde bien y en otras el borde muy difuso. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces son placas eritematosas, firmes, pues obviamente, no se palpa contenido como fluctuante, irregulares, mal definidas, en espalda, de 4 meses de evolución. ¿Qué te gusta a ti, Jennifer, y qué no te gusta si yo te digo que ese paciente tiene un absceso bacteriano? Así se pueden ver, pues obviamente, ¿no? ¿Y tú crees que en un absceso puede o no haber induración y empastamiento? Entonces, ¿está para absceso bacteriano, sí o no? Preguntando que si está de acuerdo con su investigación. ¿Qué está a favor y qué está en contra? El absceso es rojo, es eritematoso. Y si no fuera un absceso, habrá otras enfermedades diferentes a un absceso que sean eritematosos. Entonces, tiene eritema, hay empastamiento, más no área de fluctuación. Y área de fluctuación es cuando yo percibo que ya hay como una colección, ¿cierto? ¿Qué más? ¿El dolor está a favor de qué? ¿Cuál podría tener un dolor más exquisito? ¿El absceso u otra enfermedad? El absceso es muy doloroso. ¿Qué más está a favor o en contra de lo que yo te conté, de su historia o de la imagen clínica? Los 4 meses están a favor de un absceso bacteriano. No, a darle una fascitis, pues obviamente.
la evolución es aguda. Entonces cuando yo les digo que cada piecita es parte del rompecabezas, es porque cada pieza es parte del rompecabezas. A veces el tema no es solo la foto, ven, contame la evolución, contame con los síntomas. La palpación, se los dije desde el primer día, en la dermatología la palpación es muy importante, el interrogatorio de qué hizo el paciente, si obviamente eso me puede aportar algo, pues y cada cosita, cada pieza me hace la diferencia, porque si está rojo, si está empastado y si le duele, pues sí, yo sí puedo pensar en un absceso. Si usted le dice, doctora, es que tengo una bola en la espalda, roja, colorada, me duele, y está como muy dura. Sí, usted se imagina todo, usted pasa por el absceso y pasa por todas las opciones diagnósticas. Y le dice, ay no, doctora, yo ya llevo 4 meses con eso, y dice, tachado, listo. Entonces usted ya empieza como a descartar obviamente alternativas diagnósticas que no son obviamente consistentes pues como con el negocio. Este por ejemplo tiene 10 días de evolución. Este paciente tiene una colección purulenta que se levanta sobre una placa eritematosa en la cual se percibe no solo un área de empastamiento en la periferia, sino un área fluctuante en el centro. Es dolorosa, no sé si lo dije ya, pero es muy rapidito, es dolorosa la palpación. Y tiene un cuadro de alguna forma de una evolución aguda, ¿cierto? Entonces probablemente si yo veo calor, dolor, rubor y colección en un corto tiempo, digo, apunta, ¿listo? O sea, tiene todo a favor. Pero si yo veo unas pústulas y se levantan sobre un área de eritema, esas pústulas realmente no generan ningún síntoma. A veces los síntomas en dermatología son muy claros y muy consistentes, pero a veces uno también, ustedes saben que uno puede inducir respuestas en el paciente, y uno lo ve y dice, ¿y no te pica? Entonces el paciente dice, no, pues sí. Pues, no me he dado cuenta, pero como que sí, o sea, el paciente no le rasca, no está escoriado, no tiene nada, pero pues en la forma en que uno hizo la pregunta, ¿eso no te está ardiendo? Ay, sí, un poquito. Pues, o sea, entonces los síntomas, como siempre, tienen una connotación muy subjetiva. Por eso yo me tengo que pegar de todo lo otro, que es lo que me hace más objetiva mi valoración. ¿Listo? Entonces este paciente tiene estas pústulas, miren que las pústulas van desde 1 milímetro, algunas confluyen y ya se forman pústulas mucho más grandes. Eso no las convierte en abscesos porque incluso sigue siendo una colección de leucocitos en la superficie, o sea, es en el epitelio, en la epidermis. Eso no tiene nada que ver con la dermis, porque cuando ya el leucocito está acumulado en la dermis, yo ya tengo una colección, tengo un absceso y obviamente es diferente. Entonces este paciente, y probablemente me diga, doctora, hace 8 semanas estoy así, tiene un cuadro de bilateralidad, pues probablemente es muy difícil que una bacteria me dé bilateralidad, efecto simétrico, en espejo y un montón de cambios pues asociados. ¿Listo? Entonces estas, por ejemplo, son pustulosis palmoplantares o psoriasis pustulosas palmoplantares que se presentan de esa forma. Y este paciente en esa placa eritematosa, descamativa, si se fijan en la periferia y en todo el borde, tiene pústulas. Entonces este tenía un forúnculo por estafilo. ¿Por dónde entra el estafilo? En los forúnculos entra por la apertura folicular. Este tiene unas lesiones pustulosas por una psoriasis, pústulas estéricas. Y este paciente tiene unas pústulas en un patrón anular con un centro limpo y con un borde activo en una lesión que es única. Este paciente tiene una tiña corporis, entonces tiene una infección micótica. Quiere decir que las pústulas no son exclusivas de nada. ¿Listo? O sea, pueden estar presentes prácticamente en todo. ¿Listo? Las ampollas se van a dar por muchas causas, pero nunca dejen pues al paciente con la ampolla esperando a que le sane en la casa, porque si usted deja ese líquido retenido, pues el proceso de recuperación va a ser eterno. Rómpala, o sea, limpie la superficie, rómpala y drénela. ¿Listo? Nunca le quite el techo, o sea, esa epidermis déjela porque va a servir como un fenómeno de protección y oclusivo para evitar que se sobreinfecte, pero obviamente hay que quitar ese tejido, ese líquido, perdón, que está generando un poquitico de efecto de tensión. No va a pasar lo mismo con las enfermedades ampollosas generalizadas, ¿cierto? Usted no se va a poner a puncionar 200 ampollas en el paciente, ¿cierto? Y a sentarse a hacer ahí la manualidad, no. O sea, usted simplemente, como ve que son húmedas, unas de techo tenso y otras de techo más... ¿Techo qué? Flácido, obviamente.
Entonces ustedes buscan, bueno, hay otra opción pues para sacarle la agüita a este montón de ampollitas. Listo, entonces vamos a utilizar las sales para poderla sacar. ¿Listo? ¿Qué horas son? Hagámoslo así. Les voy a hacer una cosa, les voy a mandar, se los voy a mandar por el WhatsApp. Listo, para que sea más fácil, el pobre Giovanni no le tengo que poder remitir las 400 correos. Les voy a mandar y van a formar grupitos por ahí ya 5. ¿Listo? Si quieren me mandan los datos. Grupo 1, ¿quiénes son? Entonces yo les mando fotos grupo 1, fotos grupo 2, fotos grupo 3, fotos grupo 4. Y el ejercicio vamos a hacer 1, descripción, y 2, van a escoger el medicamento. Yo no les voy a, pues yo no les pido que me hagan diagnósticos, no estoy pidiendo tanto. Yo les voy a poner enfermedad inflamatoria para que ustedes escojan. Obviamente ya les dije que le tocaba esteroide. Me escogen la potencia, me escogen el vehículo y van a escoger la forma de aplicación, los días que se lo va a echar, las indicaciones, porque la parte de educación de consulta es muy importante, qué instrucciones le voy a dar a mi paciente y lo discutimos la otra semana.